coincide con el tema del evento, que es el objetivo, hablar de las corrientes contemporáneas para explicar la conducta suicida o el comportamiento suicida. Para eso les voy a dar un pequeño rodeo acerca de cómo se ha ido conceptualizando el suicidio, cómo la disciplina de la psicología se metió a entender el suicidio y ahorita hacia dónde va dirigiéndose. Y el rodeo es este. El mapa en el que se ha situado la comprensión del suicidio está más o menos aquí esquematizado. Y quiero decirles que antes ni siquiera existía el suicidio. El primer suicidio de la historia se verificó en 1642. Entre los 1600 antes de Cristo no se mataba a nadie, no se suicidaba a nadie. Y el primero ocurrió en 1642. ¿Sí se la creen? ¿Sí se imaginan que nadie se suicidaba hasta la Edad Media? No. Bueno, es que antes no se suicidaban, antes se automataban, o se autoasesinaban, o se autodestruían, se conseguían la muerte voluntaria, o Aristóteles tenía otro concepto que pues, por alguna razón no trascendió y no seguimos usando, que era arrancarse de manera violenta la parte del espíritu que quieren los dioses. Esa es la forma de ser suicidio para esa época. Y es que entonces no había comprensión del suicidio, no había psicología ni sociología del suicidio, no existían esas suicidios, por supuesto. No querían explicar el porqué del suicidio. Lo que ocurría era que era abordado desde un abordaje político. Antes nadie se preguntaba por qué se suicidó la gente, si no se tiene derecho a suicidarse. ¿Qué va a pasar con sus propiedades? ¿Se van a incapacitar? ¿Su familia va a ser cuidada por alguien más o va a ser exiliada? Un esclavo no podía suicidarse porque su vida era propiedad de los dueños. Entonces, la política, quién tiene derecho y quién no, dominó toda esa edad antigua. ¿Se imaginan que la edad antigua estuvo dominada más bien por qué va a pasar con el suicida? Si se va a ir al cielo, al purgatorio, al infierno, a cuál de las partes del infierno, si tiene derecho porque es libre o si no lo tiene porque solamente Dios tiene arbitrio sobre la vida humana. Entonces tampoco nadie se preguntó por qué alguien se quita la vida. Y fue hasta ese año 1642 cuando un médico estaba reportando el suicidio de una persona. Y utilizó la palabra suicidio intentando homologar las palabras de latín para explicar que sui a sí mismo y caedare se suicidó. Digamos que ahí se inauguró la palabra suicidio. Y si fue con un médico y se fue intentando explicar la salud y las conductas de una persona. Voy a hacer otro pequeño paréntesis para explicar que el término de suicidio está mal hecho. No debería existir esa palabra. No sé qué está insignificante. Así es lo que quiere decir. Si alguien que habla latín antiguo viniera aquí al presente, se daría cuenta que esa palabra está mal dicha. Por tres razones. Porque las palabras de latín nunca empiezan con un reflexivo. Sui significa a sí mismo y en latín nunca se empezaba así. Porque pío es el reflexivo de a sí mismo. Caedare es matar y pío es a sí mismo, o sea, matarse a sí mismo. Pero entonces, segundo argumento, ya hay dos reflexivos en la misma palabra. Sui a sí mismo, pío a sí mismo. Es como decir, él se peinóse a sí mismo, él se vistióse a sí mismo. No debería existir. Y por último, porque en todo caso, suicidio sonaría más cerca como a swing, o sea, matar un cerdo, swing, cerdo en latín. Y entonces no debería existir esa palabra, ese señor no había haber dicho ese concepto, pero a partir de entonces ya todos entendemos lo mismo. Sabemos qué es, ya está definido científicamente y vamos a seguir usándolo entonces. Hasta después de muchos años, con Emilio Durkheim, se dice que comienza, la reflexión científica del suicidio. Con esa publicación del libro El suicidio, nacieron al mismo tiempo la suicidología y la sociología científica. No fue el primero que hizo un abordaje científico del suicidio. Unos 7 años antes, Thomas Masaryk, el Thomas Masaryk por el que tenemos una calle con ese nombre en Polanco, en la Ciudad de México, el que fue
presidente de Checoslovaquia, etc., él ya había escrito un libro científico sobre el suicidio. Unos 3 años antes, Freud ya tenía también textos con su reflexión, si no quiere llamarle científico, se los permito, pero con su reflexión sólida acerca del suicidio. No fue el primero, pero fue la primera persona que lo hizo de una manera rigurosa y completa. Y la historia es esta, también en esto me voy a detener un poquito. Emilio Durkheim era alumno de Augusto Comte. Si les suena de las clases de prepa de epistemología, fue el que desarrolló el positivismo. Él fue el que le trajo a la humanidad la idea de que todos los fenómenos se deben estudiar de una manera rigurosa, con evidencias, con lógica, etc. Pero Comte lo decía en teoría. Su alumno dijo: yo hago la tarea, profesor, y el primer tema que voy a estudiar de manera rigurosa, lógica y con evidencias va a ser el suicidio. Consiguió estadísticas de varios países y tiene unas reflexiones que hasta la fecha se siguen verificando. Que hay más suicidios en los países que están en paz que en los países que están en guerra. Que hay más suicidios entre las personas divorciadas y solteras que entre los casados. O entre las personas que tenemos las religiones monoteístas que en religiones maometanas o budistas. Porque aquí tenemos un infierno que nos acusa y para los orientales, no, al contrario, es honorario. Eso que nos enseñó Durkheim lo seguimos estudiando. Y ahora ya voy a llegar a la psicología. Y es que Durkheim sí también hizo algunas reflexiones psicológicas de qué es lo que está pasando en la mente del suicida, pero esas ya nadie lo sé, porque es un sociólogo de hace casi 200 años y que ya no le aporta tanto a la psicología, porque, y si voy a empezar a señalar, bueno, vamos a usar la imaginación. Vamos a pensar que Durkheim hacía sociología y sus reflexiones psicológicas ya no aplican. Después llegó muchísimos psicólogos a hacer muchas psicologías para hablar de nuestra disciplina. Ahora sí vamos a empezar la disciplina. Gracias, dice Hugo, que solamente tenía que ser de clic. Durkheim, en 1897, inicia la reflexión científica rigurosa del suicidio y con la pregunta base de ¿por qué se suicida la gente? ¿Qué más les digo de Durkheim? Bueno, pues estas ilustraciones están queriendo hablar de cómo, después de Durkheim, desde la sociología, hizo su propia disciplina, su propio camino. Después de él, explotó la bomba. Y todas las personas que hacían ciencia querían responder a la misma pregunta. ¿Por qué se mata la gente? Tienen mucho que decir los economistas. Hay estadísticas, hay evidencias, hay anécdotas. Los antropólogos acerca de cómo se considera el suicidio en esa cultura, quién lo tiene permitido y quién lo tiene obligado, quién prohibido, etc. Los biólogos, los químicos, incluso con qué sustancias, etcétera, etcétera. Ah, y también los psicólogos. Veníamos a hablar de psicología, ¿verdad? También los psicólogos empezaron a opinar. Ya decía que Freud, desde el psicoanálisis, empezó a opinar, por ejemplo, que es un asesinato autodirigido. Es querer matar al prójimo, pero como no nos atrevemos a sacar el odio, hacerlo a uno mismo. Los cognitivo-conductuales lo redujeron a desesperanza. Todo el mundo sufrimos, todo el mundo en algún momento podemos pensar en la muerte provocada, pero cuando ya no hay esperanza de solucionar las cosas, ahí es cuando surge el germen del suicidio. Los sistémicos, todas las corrientes de psicología que puedan decir, empezaron a aportar. Y se hizo una explosión, entonces ya nadie se ponía de acuerdo, hasta que, segundo Einstein, Schneemann, él es psiquiatra, pero hizo más psicología que psiquiatría. Schneemann, en 1957 publicó su libro Claves del suicidio y convirtió la pregunta de ¿por qué se mata la gente? En una pregunta interdisciplinaria. Ya no había que situarte en una corriente científica para responderla, sino que había que leer todas. Por eso digo que hizo más psicología que psiquiatría. Este hombre, déjenme platicarles otro poquito de chisme. A mí me gusta presentarlo como que falleció hace poquito, pero la verdad es que es porque yo estoy viejo. Falleció ya hace como 15 años, entonces ni tan poquito. Pero bueno, está anciano.
era un psiquiatra del ejército norteamericano y le pidieron que en la Segunda Guerra Mundial haga 3 cartas de pésame para las viudas del ejército. Y preguntó por qué se murieron los soldados y le dijeron, los que se murieron por suicidio. Hasta la fecha sigue ocurriendo lo mismo. Hay más soldados que mueren por suicidio que los que mueren peleando contra el enemigo. Ha de ser fea la guerra, ¿verdad? Ahorita hablamos de esto. Se interesó por el suicidio, se metió a los archivos del ejército y no salió en 7 años de esa bodega hasta que tenía una teoría desarrollada. Y experimentos, inventó la primera revista de suicidología, la primera línea de apoyo, inventó la palabra suicidología para empezar, autopsia psicológica, etcétera, etcétera. Entonces, este señor que se dedicó a estudiarlo con ahínco, lo inauguró como una reflexión interdisciplinaria. Ya nadie va a decidir el juego. Hasta la fecha, todavía hace unos años, hasta la fecha, igual hay muchos estudios, pero de disciplinas muy específicas de la psicología para entender el suicidio. Hasta que, ahora sí hablamos de las corrientes contemporáneas. Thomas Joyner publica hace 20 años por qué la gente se suicida. Después de que su hijo le preguntó, oye, ¿de qué se murió el abuelo, papá? Y él, como cualquier otro psicólogo, sabiendo que su papá se había suicidado, para responderle a su hijo escribió un libro. Es lo que hace cualquiera, ¿no? Cuando tenemos que responderle a alguien, escribimos un libro, o damos una conferencia. Voy a hablarles de Joyner y de otras 3 teorías más contemporáneas, lo más nuevo en suicidología. Joyner inventó esta teoría que se llama teoría interpersonal del suicidio. Y su trabajo está súper maravilloso porque se dedicó a revisar todo lo que se ha escrito desde las varias disciplinas acerca de por qué se mata la gente y lo dividió en 2 categorías. Las variables que tienen que ver con el sufrimiento interno, y ahí entonces suma consumo de drogas, enfermedades, incapacidad para afrontar los problemas, para entender la situación, todo lo que diga individual, y le llamó sentido de carga percibida. Soy una carga, yo no puedo conmigo mismo. Y la otra mitad de variables, la que tiene que ver con el prójimo, pérdidas, peleas, pobreza, no tiene acceso a servicios de salud, etcétera, 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 porque la lista es súper larga. A esa variable le llamó sentido de pertenencia frustrado. O sea, me siento mal y aparte no tengo nadie que me quiera apoyar, no nadie con quien curarme. Eso genera un área de riesgo que se inventó otra categoría, la capacidad adquirida o suicidabilidad. Él pensó que el suicidio no es una fotografía en pausa en la que alguien suma demasiados factores de riesgo y termina matándose, sino que falta un detonante, el poder serlo. Si está sufriendo, si tiene todas las enfermedades y sufrimientos y todas las variables que se imaginen, y se quiere matar una persona, imaginen de este modo, de 11 años de edad, que solo tiene acceso a aspirinas, en su vida ha conocido a alguien que tiene intentos suicidas, no lo va a lograr. Con sus 11 aspirinas, en su peor noche, no se va a suicidar. Pero imagínense a alguien, ahora en el otro extremo, que se quiere quitar la vida y ya ha tenido varios intentos de suicidio, guarda armas en su casa, consume alcohol o drogas. En el momento en el que le entra el chamuco y lo desee, lo logra. Tiene más probabilidad de lograrlo, ¿verdad? Entonces, su suicidabilidad, su capacidad para quitarse la vida de ese instante fue mayor y terminó en tragedia. Tengo un par de chistes que contarles acerca de esta teoría y un pequeño ejemplo que ahí están las variables que ilustradas en carga percibida. Esta persona consumía drogas desde su infancia. Primero recetada, el clásico Ritalin porque tenía trastorno por déficit de atención, pero como se le quitaba el sueño, luego se tranquilizó. De ahí pasaron al LSD y a la heroína, pues era un paso natural. Y además tenía pertenencia frustrada, o sea, Kurt Cobain no tenía banca en la familia. Hasta con Nirvana, con su propio grupo se estaba peleando, porque para cuando se quitó la vida, tenían peleas por derechos de autor. Le acababan de quitar a su hija, el PIB de Estados Unidos, no sé cómo decirlo,
porque su vida y la vida de su esposa era un riesgo para su vida. Él había sufrido el divorcio de sus papás, vivió con su papá y le fue mal, se fue con su mamá y sus hermanastros y le fue mal, o sea, no tenía banda, tenía dolores físicos ¿cómo se llama?, del estómago, además de su consumo de drogas. Estas dos variables, como cualquier otra persona, le hace pensar en el suicidio, solamente que, tercer paso, tenía una escopeta en su casa. 2 días después de salirse, de escaparse de un centro de rehabilitación, ahí no amarraron al caso dorado, ahí se les escapó. Llegó a su casa donde estaba solo. Su capacidad para suicidarse es mayor si están a solas, por supuesto. Y si hay alguien gritándole, papá, no lo hagas, o llamando a la policía. Con una escopeta, con intoxicación. Ya saben cómo terminó la historia, ¿verdad? Este es el ejemplo de esta teoría y 2 chistes de la teoría. Es la teoría más estudiada, más verificada en varios contextos, en adolescentes, en presos, en japoneses y en australianos. Pero también hay una trampa. El inventor de esta teoría, Thomas Joyner, también es hasta la fecha, ya desde hace como una década, director de la revista de suicidología más prestigiosa y antigua de parte del mundo. Entonces, qué curioso, ¿no?, que él es editor de la revista y publica muchos artículos que validan su teoría. O sea, por ahí hay una trampa y está cada vez más verificada que cómo es posible que solo se dividan 2 variables. Que es muy artificial, que hay experimentos también que ya no la validan. Entonces es controversial, digamos. Pero es nueva y otra cosa que hizo fue abrirnos la puerta a las teorías interdisciplinarias. La siguiente teoría interdisciplinaria, unos poquitos años después, pero todo esta teoría y la próxima tienen una cosa en común. Se basan en la idea de que el suicidio es una serie de pasos, un caminito que se va aumentando y se va haciendo cada vez más grave, tras cada intento, tras cada enfermedad, etc. Y esta es la más complicada de todas las 4. Aquí dice que hay como algo de base, que es una diátesis o predisposición, un ambiente que ayuda o que perjudica o beneficia el riesgo suicida, y también eventos de la vida que lo terminan detonando. Pero esto solamente es el inicio. La teoría se llama volitivo motivacional, no al revés, motivacional, porque primero dan ganas, pero hay gente que se queda con las ganas, y volicional de voluntad, que hay gente que ya también tiene ganas, pero de llevarlo a cabo, no nada más de pensarlo. Y las variables, para decirles un poquito rápido, las vamos a ilustrar con este señor, que si buscan a Hemingway, ganador del premio Pulitzer y Nobel de Literatura, van a encontrar fotografías de él bebiendo vodka de la botella, y ni siquiera era de tamarindo, ¿sí? Rostro puro, cazando animales, practicando box, cazando en el safari, haciendo toreo, con 4 esposas. O sea, su vida era una aventura en sí misma. Así que extrañamos que tenga mucha voluntad para todo, hasta para matarse cuando lo intentó. Vamos a repasar un poquitito la teoría, porque hay mucha cosa que hablar. Dice que la persona suicida comienza teniendo, predisposición. Por ejemplo, que su papá se suicidó cuando él era niño. Por ejemplo, que su ambiente estaba cada vez más difícil porque estaba cayendo en la pobreza, a pesar de haber dado el premio Nobel una década antes. Eventos de su vida que perseguía el FBI, porque creía que era comunista, por esposa, etc. Y tuvo un reto y una humillación. Que le encargaron de escribir un artículo acerca del toreo y no podía terminarlo. Un artículo de una revista. El ganador del premio Nobel, que había escrito novelas, no podía escribir un artículo para nadie. Entonces se sintió humillado, pidió ayuda a sus amigos y no podía avanzar. Al mismo tiempo se sintió atrapado, porque casi lo iban a atrapar el FBI. Él decía que lo estaban persiguiendo y estaba paranoico. Pero, spoiler de vida, después de que abrieron los archivos del FBI, sí se dieron cuenta que sí lo estaban testeando. Diría Kurt Cobain, nuestro suicida anterior, no porque seas paranoico significa que no te están persiguiendo. Aquí sí ocurrió, sí lo estaban persiguiendo,
Además de que tenía algunas enfermedades del hígado, en un accidente de aviación se dañó el hígado y con otro accidente, el alcoholismo, se le terminó el hígado. Entonces, bueno, nos dan cuenta de todos los determinantes que están juntando. Y empezó a tener ideas e intentos suicidas. De su depresión intentaron curarlo con electroshocks y eso sabe que daña más. Dice que para poder desarrollar los motivos de muerte, pues hay que tener dificultad para enfrentar los problemas. Otra vez lo que dice Thomas Joyner, pertenencia frustrada, poca resiliencia, poco apoyo social, etcétera, 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 hasta que sí terminó teniendo varios intentos. Lo encontraba su esposa con la escopeta. La última vez lo encontró, porque ya le había dado clic al gatillo. Tenía todo esto: acceso a medios, dolor, intoxicación, exposición a suicidios previos. Spoiler, también posteriores. Su hija, 2 nietas se mataron. Es la maldición que Hemingway. Y bueno, podría hablar 2 horas de la vida de este señor, pero ya con esto ilustramos lo que pueda ilustrar la teoría motivacional positiva. Para hablar de otra, esta está un poco más sencilla, pero se basa en el mismo principio. Hay que dar 3 pasitos, porque es normal que la gente tenga la idea de me mato, o si somos fresas nada más decir ya llevo mi Diosito, o hoy no quiero ir a la escuela, de decir desaparezco. Cuando tenemos algún problema y desesperanza, que no sabemos cómo enfrentarlo, digamos que ella es normal, diría Steinman, el suicidólogo padre de la suicidología, que no es intrínsecamente patológico pensar en el suicidio. Lo malo es pensar que es la única opción que va a solucionar problemas. ¿Vale? Entonces, hasta aquí podemos ubicar al 30% de la población. Pero de ahí a allá de encontrar recursos, cómo tomarnos unas vacaciones, cómo ir a terapia, cómo cambiar el chip para enfrentar los problemas, etcétera, etcétera, ahí sí ya se empeoran las cosas. Y entonces la ideación se hace fuerte, ya no es pasajera, sino rutinaria. Hay gente, utilizando esta teoría, hay gente que cada que tiene un problema lo soluciona pensando, ay, a mí me voy a matar esto. Y en una de esas da el siguiente paso. Ya lo va a intentar, ya va a empezar a buscar cómo, y intento tras intento también se aprende y se especializa a alguien en ser suicida. Como por ejemplo este señor, que dice la historia que después de uno de sus viajes gastronómicos al tercer mundo, vio frente a frente al fracaso de la humanidad, vio a un niño pobre, etc. Y entonces que se le quedó en el corazón. Y si a eso le sumamos que estaba separado de su familia, que también había consumido drogas, etc., traía una depresión y dio estos pasos, pero así como rápido, ¿no? Como gigante. Y bueno, saben que por eso está como invitado a esta conferencia, porque fue uno de los suicidas famosos. Y otra teoría, esta es la más bonita, la acaba de publicar en el 2018, está a cargo de Anton Lennars. Y quiero decirles que para hacer esta teoría, Anton Lennars gastó toda su vida. Desde que empezó a hacer suicidología, él lo que hacía era revisar cartas póstumas, expedientes de suicidas, y sacó conclusiones, pero estoy diciendo que lo hizo en todo el mundo. Guanajuato cooperó con algunos expedientes de suicidas del 90 al 2000 para apoyar a la teoría de Lennars. ¿Qué les digo? Y él, después de ver en todas las culturas, todos los tipos de suicidios, sacó 8 conclusiones, las cuales podrían ver si fueran literalmente. Pues si no, se las pasamos la presentación, y si no, ahorita se las leo, platicándoles el ejemplo para ilustrar esta teoría. El de Silvia, la poeta intimista que de su sufrimiento hizo una poesía maravillosa, y que anoche que estaba repasando la conferencia me di cuenta que tenía que haber subrayado otra línea más, la del ego de él. Ahí les va. Dice, yo tampoco alcanzo a ver, pero me acuerdo. Dice que hay algunas variables individuales
intrapsíquicas y hay otras 3 variables interpersonales. Y la vida de Silvia fue sufrimiento entero. Ella misma decía que vivió feliz 8 años. A partir de los 9, que su papá se divorcia, tristeza. Publicó un poemario en vida, o sea, tampoco alcanzó de la fama. Al contrario, lo que vio fue el sufrimiento porque se casó con un violento. Hoy le llamaríamos violento a Hughes, porque era infiel, no le daba su lugar, no la apoyaba, la dejó con hijos chiquititos en pobreza y deprimida. Entonces, aquí estamos explicando estos, pero de una manera revuelta. Ego tenía baja autoestima, no se la creía, le dijo a sus amigas: quieren que maneje mi teoría, mi carrera, no puedo manejar ni mi vida. Tenía problemas interpersonales porque se acababa de pelear con su, bueno, ni siquiera fueron esposos. Tenía ganas de agredirlo, dejó una cartita como culpabilizándolo, y tenía ganas de interiorizar la agresión también. Tenía psicopatologías, de diagnosticadas no, pero hoy en día, al revisar su expediente, se considera que tenía bipolaridad y tenía dificultades para pertenecer a otros grupos. ¿Vale? Y también de Silvia Plath podríamos hablar horas, pero creo que avanzar para dar una moraleja de todo esto. Estos son referencias, teorías, la modernidad en suicidología, pero parece que estamos en la puerta de una nueva teoría y un nuevo enfoque. Hasta este punto, la ciencia psicológica se ha estado preguntando por qué se suicida la gente. Y hay muchas respuestas. Ya les dije, cada disciplina se la suya. Podemos hacer modelos, como los que les presenté, que juntan varias respuestas para responder de una manera más clara. Cuando alguien les pregunta, ¿pero por qué se suicidó alguien? Piensen que los esquemas son complejos. Pero además, piensen que es tonto preguntar por qué se suicidó alguien. Porque también podemos responder porque podía, porque quiso. O podemos echarle la culpa a una sola variable, porque su depresión o porque su abandono, etcétera, etcétera. O sea, lo hacen complejo o simple, la respuesta sigue siendo: ¿y qué hago con eso? Hay una metáfora que es la del flojisto. Si se acuerdan de las clases de prepa, se decía que para explicar el fuego, que no sabíamos por qué se hacía el fuego, se necesitaba que haya flojisto, que era un material teórico que se quema, y la madera tiene mucho flojisto y el metal tiene un poco flojisto. Ya luego se dieron cuenta que no, que se necesita calor, combustible y oxígeno. ¿Vale? Estamos en esta segunda etapa en la que pensamos que se necesita oxígeno para quitarse la vida. O sea, ¿cuál factor de riesgo hay para quitarse la vida? Tener ideas suicidas, o tener intentos previos, o tener psicopatología. Spoiler, no solo depresión, genera más suicidios, el trastorno límite, el bipolar y las adicciones que la depresión. Pero no basta. Tampoco todos los que tienen depresión se van a suicidar. ¿O qué vamos a hacer con todos los que tienen depresión? ¿Qué vamos a hacer para que la gente no tenga ideas suicidas? No sirve de nada. Así como decir, para evitar los incendios forestales quiten el oxígeno, para evitar los suicidios quiten las ideas suicidas. No. La siguiente teoría, la última, todavía no está muy bien hecha epistemológicamente, pero su enfoque ya nos dice mucho. No se pregunta por qué se suicidó la gente, se pregunta cómo se suicidó la gente, en qué circunstancias se suicidó la gente. Y se llama suicidio como accidente mental. Y no me pidan que diga quién la está proponiendo, porque nunca puedo pronunciar el nombre de estos suizos. Bueno, esta es una mujer. Y no voy a intentar pronunciarla, pero bueno, brevemente, ¿en qué consiste este enfoque? En que no solamente tiene que ver con la enfermedad o con factores individuales, que no solamente es por medio de un momento de una crisis, sino un conjunto de circunstancias. El esquema no lo quiero repasar porque quiero ilustración, pero quiero decirles cómo leerlo. Básicamente que hay factores sociales y factores individuales, en azul y en rojo respectivamente, que generan sufrimiento, parece que no es nada nuevo, que generan un área cognitiva, parece que no es nada nuevo, ya lo he dicho los cognitivos conductuales, que protegen, o factores de protección,
y factores circunstanciales que fomentan. Parece que no es nada nuevo, ¿verdad? Es otra forma de arreglar las mismas variables. Hasta que también proponen que hay varios suicidios y que hay gente entonces que en un mal momento de repente llega al área crítica de crisis y termina haciéndolo. O hay gente que lo va haciendo poco a poco. Y entonces hay que tener varios acercamientos. Ya no podemos tener una teoría para el suicidio. Hay un montón de suicidas. Entonces tenemos que ir diversificándolas. ¿Vale? Y esta otra ilustración es de alguien que está cerca del suicidio casi toda su vida, por psicosis, adicciones, pobrezas, etcétera, etcétera. La ilustración es esta. La única persona que no se ha suicidado es Britney. Aquí se quedó. Britney Pelona se quedó en este punto, pero en un multiverso, en otra conferencia que se está dando, quizás sí la descuidaron, quizás sí tenía una pistola cerca en su casa. Así ya llegado a este punto. Chester Bennington sí lo hizo. Y su curva de riesgo se fue viendo desde que se suicidó su amigo, tuvo problemas interpersonales, de drogas, etcétera, etcétera. Se fue viendo. Y por último, Virginia Woolf vivía al borde del suicidio durante toda su vida por su bipolaridad, por su psicosis, porque vivía en la guerra mundial. Ustedes platiquen la historia. Ya les voy a dejar que ahora ustedes usen la teoría, la apliquen a una vida y entiendan por qué se suicida la gente. Que entonces lo que tenemos que hacer es seguir las reglas, no seguir las variables, ilustrar pues las variables que tiene cada teoría. ¿Y para qué sirven tantas teorías? Para publicar libros, para confirmarlos en investigaciones, pero también debe tener una cuestión práctica. Ya lo dice la ingeniera, no estamos aquí en los congresos ni estudiando psicología solamente para aprender una anécdota más, una biografía más y un chiste, ¿no? Pues porque hay gente que quiere evitar que la gente se mate, o en una ciudad o en una población dada disminuir las tasas, o evitar que alguien siquiera lo intente, que no baje su calidad de vida por estar haciendo intentos, porque al siguiente sí lo logra. O que no piensen, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta del segundero, verdad? Está en 40 segundos. Son 40 segundos porque es el tiempo que se calcula que hoy en día se suicida una persona en el mundo. Cada 40 segundos alguien se quita la vida. Y por cada persona que lo hizo, 20 más lo intentaron y quedaron registrados, dañados de por vida. Pero bueno, no en todas las poblaciones, en jóvenes, por ejemplo, se considera que por cada uno que lo consigue, 100 lo intentaron. Solamente que de una manera que quizás ni siquiera sus padres se dieron cuenta. O sea, ya los asusté, ¿verdad? Esa era la idea. Sí, es una situación muy preocupante. Es un tema que ya ni siquiera es de salud pública, ya ni siquiera queremos decir que es de salud, sino es un problema social. Y los psicólogos tenemos muchísimo que decir porque ¿quién se suicida? La gente. ¿Qué pasa dentro de la gente? Factores psicológicos. Desde la teoría que quieran ver, tenemos mucho que hacer en psicología antes de que terminen los 40 segundos. ¿Y qué más les digo? Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Hacemos chismes o hacemos las preguntas ya? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Qué les digo? ¿Cuál chisme se quedó pendientes? ¿Cuál teoría quedó